Saludos cordiales, mi nombre es Fabio Vega Galdós y soy médico psiquiatra y psicoterapeuta del Departamento de Salud Mental en Familia del Hospital Hermilio Valdizán. Agradezco a la organización del Congreso Peruano de Anestesiología por la invitación a disertar en este magno evento. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, cómo el profesional de anestesiología hace frente al COVID, qué impacto tiene y qué estrategias de soporte emocional podemos plantear frente a esta situación. Vamos a ver algunas consideraciones preliminares que nos pueden ayudar a enfocar el tema. Es importante entender que frente a situaciones extraordinarias o crisis, estas situaciones generan mayor resistencia a los cambios en las personas. Es natural entender que frente a problemas, las características de cada individuo se acentúen, de tal manera que las personas que tienden a ser tensas y preocupadas van a incrementar su ansiedad. Las personas que tienen una tendencia a ser muy propositivas van a comenzar a plantear múltiples alternativas para poder salir de la situación. Algunas que tienen dificultades para controlar sus emociones se verán mucho más complicadas en esta situación. Entonces, entendamos que a raíz de esto, no es conveniente patologizar lo que estamos viviendo. Si nosotros comenzamos a hacer una evaluación de las manifestaciones conductuales, emocionales de nosotros mismos en estos periodos de crisis, podríamos cumplir criterios de algún problema de salud mental. Pero hay que recordar que estamos en una situación extraordinaria, en una situación de tensión emocional. Entonces, lo primero es no patologizar, no calificar como enfermedades, sino como una experiencia humana de adaptación. Y que los esfuerzos individuales frente a estas situaciones extraordinarias tienden a agotarse rápidamente. De ahí que ya vamos pensando lo importante que es organizarnos y formar redes de apoyo. Finalmente, todos necesitamos ayuda. Muchas veces ponemos la metáfora en salud mental de que es igual que un músculo, ¿no? Todo músculo tiene una capacidad de resistir una tensión o levantar un peso y en determinado punto ya no va a ser capaz de levantar ese peso. Igual es con salud mental. Si uno tiene 3, 4, 5 problemas y los puede manejar, si viene un sexto, un séptimo, eso va a terminar por hacer colapsar al organismo. Y no porque sea débil o porque tenga algún problema, sino porque ya rebasó su capacidad de enfrente. Por eso es que todos necesitamos ayuda. Vamos a ver en esta publicación del YAMA de abril del 2020 que hay un ciclo de necesidades que los profesionales de la salud tenemos frente a la pandemia. Lo primero es, necesito que me escuches. O sea, necesito saber que no estoy solo, que tú estás allí para poder entender lo que me está pasando. Escúchame. Pero no solamente es el escucharme, sino que en función de los problemas que estamos conversando, necesito que me protejas, ¿no? Yo soy parte de un equipo, tú eres una autoridad, tú eres parte de una organización, necesito que me des esa protección. Y estamos hablando no solo de los equipos de protección personal, sino a nivel emocional. Para eso necesito también capacitarme. Ojo, yo puedo hacer muy bien mi trabajo como profesional, como anestesiólogo, en diversos escenarios para los cuales me he preparado. Pero es muy difícil que en la residencia hagan una preparación para atención en pandemias, ¿no? A partir de ahora, quizás ahora ya se incorpore, pero necesitamos capacitarnos en cómo reaccionar en situaciones de estrés, situaciones en las cuales hay alta demanda de atenciones, problemas éticos que genera la atención del COVID y cómo yo también puedo ir a un área en la cual usualmente no estaba trabajando y necesito adaptarme a esa situación. O hasta para aplicar protocolos que aparecen durante la pandemia. Necesito que me apoyes. Hemos visto en la lámina anterior que todos lo necesitamos. Entonces, si yo no puedo cubrir un turno, si yo me enfermo, si es que el servicio colapsa, si es que necesitamos hacer turnos de mayor tiempo, necesitamos pues organizarnos para que no sea un esfuerzo individual. Y finalmente, si es que pasa, como vamos a ver en las siguientes láminas, que yo o mi familia se afecte, necesitamos saber que me van a cuidar, que voy a tener la posibilidad de recibir apoyo, no solamente emocional, sino ahora de tratamiento.
y de tratamiento aún en las complicaciones, y aún si es que algo malo pasara, si es que yo termino falleciendo, que puedan apoyar a mis deudos. Esto pareciera pues algo de lo cual no es fácil conversar, pero que es necesario que esté presente en el debate. Porque si no, ahí es donde viene la sensación de ansiedad y desesperación de no saber qué es lo que va a suceder. Este ciclo de 5 pasos implica pues que haya un liderazgo presente, ¿no? Si es que las autoridades no se comprometen para apoyar el proceso, va a haber desorden, va a haber caos, se necesita proveer recursos para poder hacer la atención, preguntar qué cosa es lo que necesita el personal en primera línea, el personal que está haciendo la atención directa, planes de preparación para poder intervenir, tomar en cuenta la experiencia de las personas que tienen tiempo trabajando y que han pasado otras crisis. Si bien es cierto, no como esta pandemia, pero muchas situaciones que pueden ser parecidas, como la epidemia del cólera que sucedió hace más de 20 años. Comprobar que se busca una solución. No es cuestión solo de hacer promesas o decir que algo se va a hacer, sino corroborar que efectivamente se están haciendo esfuerzos en la práctica para mejorar la situación o el equipamiento y fomentar esto que es fundamental, el pedir ayuda. No me voy a cansar de repetirlo, porque todos necesitamos ayuda y necesitamos entender que el pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino más bien es una fortaleza para poder enfrentar estas dificultades. Muy bien. Esta es la sala situacional que la asociación, que la Sociedad Peruana de Anestesia, Analgesia y Reanimación publica en sus redes sociales. Esta es la actualizada al 30 de septiembre, en donde se determina que hay 15 fallecidos anestesiólogos durante la pandemia. La mayor parte de los que están contagiados, de un total de 554, más de 350 están en el rango de 31 a 50 años. Estamos hablando de profesionales jóvenes. La mayor parte no tiene una estabilidad laboral importante, no residentes, CAS, bueno, los plazos determinados sí, pero los terceros no. Entonces estamos hablando que es pandemia frente a una situación laboral que tampoco es estable en personal joven que está fortaleciendo su plan de vida, que está eh, consolidando sus ingresos económicos y familiares, que puede generar pues esto una afectación muy importante, ¿no? Lo que ya sabemos que afecta más al género masculino y que informando prevenimos mejor, ¿no? Esto creo que es algo muy valioso que la sociedad ha hecho durante toda la pandemia, que es informar permanentemente. Sabemos que las consecuencias de la pandemia genera problemas emocionales, fundamentalmente reacciones de ansiedad, cólera o ira y tristeza. Hay manifestaciones físicas o somatizaciones del áreas neurológicas, cardiológicas y endocrinológicas. El sistema gastrointestinal y dermatológico son algunos que son altamente psicosomáticos y una exacerbación de enfermedades crónicas, hipertensión, diabetes, artritis, problemas oncológicos, ¿no? Hay también manifestaciones cognitivas o del pensamiento, ¿no? Aparecen ideas de que no puedo soportar más, busco culpables en lugar de ver alternativas y estoy con un pensamiento anticipatorio, negativo, de ansiedad, que es algo malo pasará, ¿no? Vayan ustedes viendo, ¿no? Me siento emocionalmente mal, mi cuerpo no reacciona igual que antes y pienso cosas negativas. Se está consolidando toda una esfera de situaciones para el colapso. Y a nivel relacional, ideas de dejar el trabajo, aislarse o pelearse con los compañeros, ¿no? Hemos visto que necesitamos buscar organización, redes de apoyo, pedir ayuda, pero frente a esta situación muchas veces lo que uno hace es lo contrario, o me aíslo o me peleo. Y consumo de sustancias psicoactivas o fármacos, que va a haber una conferencia inmediatamente después, que es importantísimo tocarlo porque como médicos tenemos acceso a medicamentos y muchas veces eso nos juega una muy mala pasada y una opción en contra. Creemos que con el efecto farmacológico vamos a lidiar con todas estas manifestaciones y lo que terminamos es empeorando nuestra situación. Entonces, hemos elaborado una encuesta, la pusimos a disposición de la sociedad para que de forma anónima y voluntaria, vía formulario web, se mida el impacto que la pandemia ha tenido en ustedes mismos, en los anestesiólogos peruanos. Se
estableció un tiempo para que se llene el formulario y se recibió respuestas desde el 20 de agosto hasta el 20 de septiembre de este año 2020. Hay 124 personas que gentilmente han donado su tiempo y han expresado lo que han sentido y nos va a ayudar a entender cómo, de lo que ellos mismos han sentido, podemos plantear alternativas de afronte. En esta encuesta han contestado 83 damas, que representan el 67%, y 41 varones, que es el 33%. Y el rango etario, la mayor parte ha sido de 31 a 40 años, y el resto de los grupos etarios ha tenido una menor incidencia, ¿no? Coincide con lo que hemos visto en la estadística anterior de la sala situacional, ¿no? En este caso han estado más motivados para contestar los de 31 a 40 años. ¿Qué podemos ver entonces? Reflexiones en una primera postura. Las intervenciones para facilitar mayor participación tendrían que estar dirigidas a los varones. Han visto cómo son los que menos participan, los que menos reportan sus problemas. Entonces necesitamos incidir en el hecho de que el pedir ayuda, el expresar lo que estoy sintiendo, no es un signo de debilidad. Contra lo que pudiera suceder, hacerse el fuerte o pensar que yo no puedo doblegarme termina siendo contraproducente. Y estrategias de apoyo al personal joven, sin descuidar a los adultos mayores. En esta misma encuesta hemos determinado que 1 de cada 2 anestesiólogos tuvo algún familiar infectado y 1 de cada 7 tuvo que afrontar la muerte de un familiar por COVID-19. Tenemos que del total de los 124, 31 estuvieron contagiados, 65 tuvieron un familiar infectado y en 17 casos un familiar fallecido. Los varones tuvieron 1.6 veces más frecuencia de infección que las mujeres, acorde con lo que vimos en la estadística. De las 83 damas, el 20% estuvo infectada, y de los varones de 41 respuestas, el 34% estuvo infectado. ¿Qué reflexiones nos da esto? Que las intervenciones de soporte deben ser por igual tanto al anestesiólogo como a su familia, porque no es solamente que se infecta al anestesiólogo, que está tenso él, sino que su familia también, e inclusive el manejo del duelo, como vamos a ver posteriormente. Acompañamiento emocional. El profesional médico está capacitado para hacer su trabajo, pero no nos capacitan para enfrentar situaciones en las cuales nosotros vamos a sufrir, y menos de un familiar tan cercano. Entonces, necesitamos establecer dentro de la propia sociedad una reflexión para hacerlo. Y esto no es cuando aparezca alguien que tiene un problema, es hacerlo de manera continua para que las personas sepan que ante la necesidad de utilizar el servicio, ahí lo tengo disponible. Y fomentar el autocuidado emocional y la identificación de factores de riesgo, ¿no? Atención en varones, en el caso de la pandemia del COVID, pero ellos sin descuidar a las mujeres. Tenemos aquí un cuadro amplio en el cual se le preguntaba a las personas qué tanto ha afectado en diversas actividades la pandemia. Para que ustedes se guíen, todas las columnas de la izquierda se refieren a las damas y todas las columnas de la derecha son los varones. Los colores verde y azul es que no me ha afectado en nada y en poco la pandemia. El color amarillo es que me ha afectado regularmente, el color rojo es que me ha afectado mucho y el color gris es que me ha afectado en extremo, mucho me ha afectado, tanto en damas como en varones. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno de estos ítems. Preguntamos qué tanto ha afectado la pandemia en sus relaciones con amistades, en los horarios de sueño, molestias físicas o somatizaciones, momentos de distracción, ingreso económico, las actividades del hogar, la relación con jefes o autoridades, la relación con compañeros de trabajo y las relaciones de padres, con los hijos y con su pareja. Recuerden, todo lo de la izquierda son mujeres, todo lo de la derecha son varones, y los puntos críticos son el gris, que es me afectó mucho, y el rojo que me afectó, el gris que me afectó mucho, extremo, y el rojo que me afectó mucho.
Vamos a ver entonces, en el caso de las mujeres, miren, el mayor nivel de afectación fue en los momentos de distracción. Encima que tenemos una pandemia que nos está afectando, si a su vez eso nos quita los momentos de relajación, de distracción o de ocio y tiempo libre, estamos generando una bomba de tiempo. Luego viene una afectación en las actividades del hogar. Recuerden que estamos hablando de las damas. La pandemia ha afectado la manera como nos organizamos y hacemos las actividades en el hogar, sea porque ahora hemos cambiado de trabajo, hacemos algún tipo de trabajo remoto o porque por estar haciendo la atención presencial no llego a mi casa luego de mucho tiempo. También, en tercer lugar, está la afectación con las amistades y los horarios de sueño. Nuevamente, ¿no? Si los amigos son los que nos dan nuestra principal red de soporte, el afectar nuestra relación, miren, entre el 30 y más del 60% entre mucho y regular se vio afectado. El horario de sueño. El horario de sueño es, pues, la recarga de la energía del organismo, ¿no? Tenemos entonces un escenario en el cual hay dificultades para relajarse, dificultades para organizar el tiempo en la casa, dificultades en las redes de soporte con amigos y en los horarios de sueño. Pero no solamente eso, en el caso de las damas también hay una afectación importante en las relaciones con los jefes y autoridades y los compañeros de trabajo. Veamos a los varones. Hay una afectación importante también en los horarios de distracción, al igual que las damas. Tenemos una afectación importante en las actividades del hogar también, evidentemente, ¿no? El estar fuera hace que no se participe, que no se organicen las actividades. Tenemos dificultades también con los amigos, en los horarios de sueño, pero acá miren qué interesante, aparece más marcado que en las damas los problemas de molestias físicas, ¿no? En proporción, ¿no? Porque las damas tienen un poco más, pero en proporción los varones tienen esto como una molestia más importante. Y la preocupación por el ingreso económico que aparece aquí, ¿no? Entonces, esta presentación va a estar grabada, así que la pueden ver ustedes con detenimiento y pueden ver cómo hay otras áreas, por ejemplo, en donde hay bastante afectación, relación con los padres. Miren aquí, estamos hablando más del 40-45% en mujeres y en el caso de los varones casi un 40%. Y cuando vemos este cuadro podemos reflexionar sobre lo siguiente. En ambos géneros, aunque con más atención en las mujeres, se necesita fortalecer las actividades de recreación, apoyo en las tareas del hogar, el mantenimiento de horas de sueño y vínculos con amistades. Y en el caso de las mujeres específicamente, relaciones de respeto con los jefes y compañeros de trabajo. Mire qué fundamental que es esto. No sabemos si esto tiene una perspectiva de género en específico, pero es lo que las damas anestesiólogas han planteado, que se han visto afectadas en sus relaciones de respeto con jefes y compañeros de trabajo. Y en el caso de los varones, además, el afronte de las somatizaciones y organización de los ingresos económicos, ¿no? Organizarse para que lo que ingreso me alcance y disminuir esa ansiedad de tener que trabajar y trabajar para conseguir más dinero y a su vez entro en un círculo vicioso en el cual cada vez menos tiempo estoy en la casa y más me voy afectando. Y lo de las somatizaciones es fundamental porque esto puede ligar al consumo de alcohol, al consumo de sustancias o de medicamentos que va a empeorar la situación. También les preguntamos sobre la valoración del trabajo que perciben los anestesiólogos en la época de pandemia, en dos rubros. ¿Qué tanto valora el jefe su trabajo y qué tanto valora su familia el trabajo? Nuevamente tenemos que a la izquierda están las damas y a la derecha los varones. Recuerden que en este caso la valoración va desde el gris, que es nada, al rojo, que es poco, al amarillo, que es regular, el azul mucho y el verde extremo, es decir, favorable. En estos gráficos, lo favorable es estar en azul y en verde. Miren ustedes con respecto al jefe. En las damas se encuentra de que hay un 10.8% de valoración del jefe. La mayor parte piensa que su trabajo no es valorado por su jefe. Y hay, miren, un 54%, casi 55%, la mitad de las damas piensa que su jefe no valora en nada o muy poco su trabajo. Entonces, miren, se van acumulando situaciones y esto nos hace pensar lo importante que es trabajar en equipo y reflexionar sobre esto con las autoridades. Y en el caso de los varones es parecido.
Estamos hablando de un 22 más un 39%. Estamos hablando casi de un 60% más que en las mujeres, inclusive de la valoración del trabajo entre nada y poco. Un 26% regular y un 11% que sí, ¿no? Estamos hablando entonces que se percibe una pobre valoración del esfuerzo, reconocimiento del trabajo por las jefaturas, menos del 10%. ¿Y cómo es en el caso de la familia? Estamos un poco mejor. En el caso de las damas, es casi un 50% que considera que su familia sí valora su esfuerzo. En el caso de los varones, un poco más, casi 60%. Pero también hay un porcentaje importante en el cual no consideran que su familia los esté entendiendo o valorando. La percepción de reconocimiento del trabajo de regular a más por la familia es un poco mayor en mujeres, 90 versus 80%. Pero de mucho a más, que sería el azul, es mayor en varones, del 60 al 50%, ¿no? Entonces estamos hablando de que hay una diferencia. Estamos mejor que con la situación del jefe, pero no es lo ideal. Reflexiones a este nivel. Es necesario implementar estrategias de reconocimiento y estímulos por el trabajo realizado. No hay nada peor que trabajar y no ser reconocido por el esfuerzo que uno está haciendo, más en un tiempo de pandemia. Es necesario realizar reuniones de equipo y análisis de mejoras de nuestros procesos en la propia pandemia y en los propios protocolos de afronte de atención. Coordinar reuniones familiares al menos una vez a la semana para expresar su sentir, coordinar tareas pendientes y plantear soluciones en conjuntos a los problemas. Son las dos áreas que hemos visto, ¿no? Fortalecer el reconocimiento en el trabajo y fomentar reuniones en familia para conversar sobre lo que está sucediendo y poder entendernos empáticamente. Hemos preguntado qué efectos desfavorables ha tenido la pandemia en ustedes. Y hicimos una lista entre lo que es el consumo de sustancias psicoactivas, mayor consumo de ansiolíticos, consumo de alcohol, descontrol de impulsos, desgaste emocional, cansancio físico, el tener que afrontar muertes de las personas atendidas, ansiedad, tristeza, cólera, conflictos familiares, temor que un familiar se contagie y muera, temor a que yo me contagie y muera, la crítica intensa a otras personas que yo haga o que yo mismo me he criticado. Entonces, tenemos que los más altos porcentajes que han descrito, en un 88% las damas y en un 78% los varones, es el temor a contagiarse, un familiar y que muera, o el temor a que yo me contagie y muera, ¿no? Está claro. Los seres humanos sentimos temor frente a una amenaza importante y eso está bien porque eso nos ayuda a cuidarnos. Recuerden que esta pandemia no es para luchar, no es que estamos en guerra, es que necesitamos protegernos contra el virus. El concepto de luchar pues trae a colación el hecho de ser fuerte, de enfrentar, y eso es lo que está generando pues mucha más tensión. Si nosotros entendemos que es protegerme, entonces necesito cuidarme. Después está ansiedad, tristeza y cólera, miren, con diferentes porcentajes. Lo verde es lo femenino, las damas, y el morado es masculino. Miren cómo en tristeza es más reportada en las damas que en los varones, y en la ansiedad hay más reporte de varones que en las damas. Cólera por el trabajo, cólera con las autoridades por demandas insatisfechas, más de la mitad en ambos casos, un poco más en las damas que en los varones. Después el desgaste emocional y cansancio físico, casi 46, 47% en ambos casos, un poco más de cansancio físico reportado en las damas y un poco más de desgaste emocional reportado en los varones. Y acá hay un rubro importante que es cómo este desgaste emocional más las manifestaciones emocionales de tristeza, cólera y ansiedad pueden repercutir en mi propio estado emocional. Reflexionamos entonces que es necesario manejar el duelo, el estrés y la resolución de problemas adaptándose a cada realidad. Necesitamos hacer talleres de soporte para expresión y protección emocional. Esto podría parecer algo
que no es usual en una sociedad que no sea de salud mental o que no sea interdisciplinaria. Pero todos estamos afectados y necesitamos tener un espacio para poder programarlos, diseñarlos. Si es que no se hace a través de la misma sociedad, se puede coordinar, ¿no? Por ejemplo, con la Asociación Peruana de Psiquiatría o con alguna institución de salud mental que pueda también brindar un espacio para poder hacerlo. Es necesario tenerlo en cuenta. Actividades de vida saludable como distracción, relajación, higiene del sueño y alimentación. Y finalmente, planteamos qué consecuencias favorables ha tenido la pandemia, porque todo en la vida tiene dos aspectos, un aspecto favorable, deseable, y un aspecto desfavorable que no queremos que suceda. Entonces, las crisis también nos dan oportunidades de mejora. Entonces, planteamos entre estas consecuencias favorables cómo lo percibían ustedes. Dejar de consumir sustancias psicoactivas, dejar de consumir alcohol, fortalecer el área espiritual, valorar mis relaciones en general, valorar mi área emocional, satisfacción por mi trabajo, buen afronte del estrés, es decir, que yo me he dado cuenta que afronto bien el estrés, dar apoyo a otras personas, mayor unión con mi familia, con la pareja, que valoro más a otras personas o que me valoré más yo mismo. Entonces hemos tenido que la mayor parte ha reconocido como un efecto favorable que ha habido mayor unión con su familia, a pesar de lo que hemos conversado, y que se han dado la oportunidad de apoyar a otras personas. ¿Bien? Casi un 70% en varones, 62% en damas, la unión con la familia y apoyar la mitad. Recuerden que lo verde es las damas y el morado los varones. Después también ha habido un importante efecto favorable reconocido, la satisfacción por el trabajo, es decir, que me he sentido satisfecho por ser anestesiólogo, ¿no? He hecho un buen trabajo, me estoy desempeñando en lo que me gusta. En los varones un 53% y en las damas un poco menos, 36%. Me valoré más yo mismo o yo misma, 51% los varones y 43% las damas. Fortalecí mi área espiritual. Acá en este rubro las damas tienen una mayor proporción, un 48% reporta haber fortalecido su área espiritual y un 34% el área espiritual en los varones. Y acá hay un dato importante por la discrepancia. Miren, mayor unión con mi pareja. Quienes han percibido más esto son los varones, a diferencia de las damas, ¿no? Es casi el doble, ¿no? Parece ser que los anestesiólogos han fortalecido o han creído fortalecer sus relaciones de pareja más que lo que las propias damas lo han percibido. Entonces esto nos liga a reflexiones que van del orden de seguir fortaleciendo espacios de coordinación familiar y yo le agrego aquí sobre todo de pareja, ¿no? La familia empieza con la pareja son las que ponen las normas, los estilos de crianza, necesitamos fortalecer nuestras relaciones de pareja. Organizar actividades de equipo, intervenciones conjuntas que valoren el esfuerzo personal y grupal, y fortalecer el proyecto de vida y metas para conseguir el bienestar deseado, que tiene que ver con el área espiritual, con el área de valorarme más, con el área de organizarme. Acá tenemos un resumen de medidas generales de afronte. Hemos visto en función de la encuesta, en la práctica, en lo que ustedes han vivido, cómo plantear alternativas. Aquí tenemos un reloj de alternativas que van desde el área roja, que es ser comprensivo contigo mismo, tenerte paciencia, evaluar la realidad y tus necesidades, practicar estilos de vida saludable a través de la relajación como ejemplo, y protegerte física y emocionalmente. De tal manera que puedes evaluar las consecuencias de tus actos antes de hacerlos para poder cambiar a otros más adecuados. Tomar una pausa antes de hablar. Cuando uno está con mucha cólera, muy triste, muy ansioso, dice cosas que después puede arrepentirse. Estructurar actividades que sean agradables. Necesito fortalecerme a mí mismo, necesito un espacio de distensión, de relajación. Cuando evalúe las necesidades y la realidad, es mejor ver un solo problema a la vez. Puede haber 4 cosas, pero si yo hago 4 cosas a la vez, lo que voy a terminar es colapsado. Priorizo y un problema a la vez. Planteo alternativas y elijo, prudentemente. Muchas veces al elegir, pierdo algunas otras oportunidades.
pero es inevitable. Toda elección implica una decisión que va a escoger un escenario. Lo importante es prepararme para las consecuencias del mismo, cumplir con las disposiciones, tanto normativas como de protección, y evaluar tus propios factores de riesgo. Es importante un autoconocimiento. Alimentación saludable, mantener un horario de sueño y descanso adecuado, evitar alcohol y medicación anti-ansiedad o benzodiazepinas, y buscar ayuda. Miren, nuevamente lo estoy poniendo en mayúscula. Si de esta exposición queda la idea en ustedes que es importante buscar ayuda, eso es el objetivo principal de esta exposición. Contactar con familiares, amigos y colegas, expresa lo que sientes, busca una red de apoyo o una unidad que te permita enfrentar esta dificultad. Y estos son los primeros auxilios emocionales, ¿no? Así como los primeros auxilios para cualquier tipo de herida o traumatismo, también tenemos que hacerlo a nivel emocional. Para finalizar entonces, quiero que recuerden que la vida es un proceso, ¿no? Si estamos viviendo algo, después va a haber algo y después va a haber algo. No nos quedemos en un solo punto pensando de que va a ser permanente e inmanejable. Sin embargo, siendo la vida un proceso y pudiendo modificar y cambiar y hacer las cosas mejor, lo único que se cambia es lo que hago aquí y ahora. Y aquí y ahora es que tengo que hacer un cambio para que lo que venga después sea mejor. Reconocer tus habilidades, concentrarte en un problema a la vez, expresar tus emociones y pedir ayuda, no hacer cosas que no te convengan, definitivamente. Víctor Frank decía que cuando la situación es buena hay que disfrutarla, cuando la situación es mala hay que transformarla, cuando la situación no puede ser transformada, uno mismo necesita transformarse. Muchas gracias por su atención y espero que esto les haya sido de ayuda.